Vale. Bueno, vamos a situarnos hoy en la esfera de comprender qué es el pensamiento, ¿no? ¿Qué beneficios tiene el pensamiento? ¿Y qué es lo que ha sucedido para que el pensamiento de alguna forma se haya convertido en algo disfuncional en la mente y absorba toda la capacidad consciente del ser humano? En primer lugar, lo que ha sucedido es que pensamos que, creemos mejor, que el pensamiento es en sí la realidad misma. Y en realidad el pensamiento es una interpretación de la realidad. O sea, nos llega la realidad por los estímulos y nosotros a través de la mente, del cerebro-mente, ¿vale? Y todo lo que es el eje corazón e intestino, absorbemos esa información que viene por los estímulos, lo procesamos en la mente e interpretamos la realidad, ¿vale? Entonces, eso que pensamos es una realidad, es una perspectiva, una proyección o una interpretación de cada uno acerca de la realidad. Pero lo que ha sucedido es que nosotros creemos que lo que pensamos es en sí la realidad, ¿vale? Y segundo efecto disfuncional sobre el pensamiento es que hemos llegado a creer que lo que pensamos es lo que somos. Es decir, la identidad de nosotros mismos recae en nuestra propia acción pensante. Entonces, ¿qué sucede? Que cualquier proceso del pensamiento acerca de uno mismo muchas veces resulta hasta agresivo, porque dices, ostras, yo soy este que está pensando esta barbaridad, cuando al final vamos aprendiendo de que muchas veces existe un pensamiento involuntario, un pensamiento subliminal o inconsciente que tiene que ver mucho con la vida que llevamos, con la información externa, con la propaganda subliminal, con una serie de proyecciones inconscientes. O sea, hay un mundo muy amplio que hace que el pensamiento aflore en nosotros. O sea, hay un pensamiento voluntario que tiene que ver con la practicidad del día a día y que utilizamos para hacer cosas de ese nivel, de ese orden, y existe también un pensamiento involuntario, ¿de acuerdo? Pero nosotros lo que se ha producido es lo que se llama el efecto de la identificación, ¿vale? La identificación es que nos creemos idénticos a una cosa. Y entonces nosotros como el pensamiento ha cogido tanto auge, ha tenido tanto éxito evolutivo dentro de nuestro siglo tecnológico de los últimos 100 y pico años, pues la famosa frase de Kant, ¿no? Se ha hiperbolizado de alguna forma, pienso, luego existo, ¿vale? A partir de ahí, como dice Damasio, esta es una de las cosas que el siglo XX... No sabemos si en realidad Kant quiso decir eso, pero en realidad nosotros lo hemos interpretado así, ¿no? Entonces... Perdona, eso es de Descartes. Ay, de Descartes. Pienso luego existo. Muy bien, exacto. Vale. Parece que es un lapsus. Pero en realidad hay un libro de Damasio que se llama El horror de Descartes, no de Descartes. ¿Vale? Entonces, ese es un poco de los hándicaps que hemos tenido, ¿no? O sea, nos hemos identificado con toda la actividad del pensamiento. Y es una de las cosas que tenemos que empezar a equilibrar, ¿de acuerdo? O sea, tenemos que empezar a poner cada cosa en su sitio. Y eso tiene que ver con la meditación, ¿no? Con la capacidad de observar al pensamiento e ir dejando que el pensamiento encuentre, como dice Krishnamurti, su orden propio. El pensamiento tiene su orden propio en la vida. La meditación no es ir en contra del pensamiento, la meditación no es no pensar, sino que la meditación es encontrar el orden del propio pensamiento, observar al pensamiento. Y de eso va la práctica de hoy. Pablo y María, buenas. ¿Vale? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Vale. Entonces, la práctica de hoy estábamos planteando cuáles han sido los hándicaps que nos han llevado a identificarnos de una forma tan total con el proceso de pensar. Y ese pensamiento se ha convertido en nuestro enemigo. Y vamos a intentar, a través de la observación, a través de la meditación, a través de la consciencia, encontrar el orden propio del pensamiento. Entonces, para poder abordar
este orden del pensamiento y poder observarlo, recordar que la consciencia humana es la única consciencia dentro de los seres vivos que tiene esa capacidad de observar la propia mente, ¿vale? Vamos a intentar, por medio, como dice Vicente, de 2 estrategias, intervenir sobre el pensamiento. ¿Cuál es la primera herramienta que tenemos o cuál es la primera estrategia que hacemos? Es la básica que decíamos al principio, Bhavana meditación. Aprender a concentrar la mente, ¿vale? ¿Por qué? Porque todos los estudios, incluso, como dice Vicente, un estudio de Science, que es quizá la revista científica más prestigiosa y más reconocida del mundo, yo incluso había leído otras cosas todavía más fuertes. El 50% de la vida diaria de las personas estamos en mente errante, en mente dispersa. Estamos fuera de la realidad, estamos en otro mundo, ¿vale? Hay estudios que hablan hasta el 70%. 70% de la vida diaria estamos fuera del entorno de la realidad, estamos pensando, ¿vale? Y la realidad, como decía John Lennon, la realidad es una cosa que está ahí, la vida es una cosa que está pasando y nosotros estamos en otras cosas, ¿vale? Entonces, lo que queremos es aterrizar, la palabra es muy interesante, aterrizar en la vida diaria. Entonces, en función de las peculiaridades de cada persona, hay personas que tienen una capacidad de concentración más desarrollada y hay personas que son muy dispersas, que son muy despistadas. Entonces, bueno, cada uno, igual que con la música, ¿no? Cada uno tendrá que hacer más solfeo o más cursos básicos para luego poder tocar una partitura, ¿no? Entonces, la primera estrategia es intentar adiestrar a la mente, estabilizar la mente para que la dispersión no sea una totalidad de nuestra existencia, o sea, que la dispersión mental, la mente errante, no nos genera un problema, que es lo que está pasando actualmente. O sea, la mente errante, con esa actividad o la mente de mono, genera un estado de pérdida de energía muy importante. Acordaros también lo que dice Vicente, que el estudio de Sayers dice que, Wilber dice que una mente dispersa es una mente infeliz. ¿Eh? ¿Por qué? Porque una mente errante está perdiendo siempre energía. Entonces, no puedes conectar con la vida diaria, no puedes conectar con el presente, no puedes conectar contigo mismo, estás fuera, ¿vale? Entonces, y también daros cuenta, fijaros que caminan de la misma mano, porque cuando empezamos a hacer meditación en técnicas de concentración, acordaos que toda la vida hemos ido desarrollando Anapanasati Sutra, el primer estadio en el cual cuando la mente se concentra y utiliza las sensaciones corporales y la respiración, ¿cuál es el primer hito que podemos experimentar? El silencio mental, el silencio interno. La paz que genera, la paz interna que genera el silencio, se experimenta como felicidad. O sea, el dicho es, la felicidad está dentro de nosotros mismos. La felicidad es una elección, porque en cuanto serenamos la mente, estabilizamos la mente se aquieta, se tranquiliza, encuentra ese silencio se experimenta como paz. Y esa paz se expresa como júbilo, gozo o felicidad. Por lo tanto, coincide lo que decía Buda hace 3000 años con lo que dice Science y Wilber ahora en los estudios del año 2020 o 2015. No sé, ¿vale? Entonces, estamos ahí, ¿vale? ¿Cuál es nuestra primera herramienta? Aprender a concentrar la mente. ¿Dónde debemos concentrar la mente? Muy fácil. En el momento presente. Como estar en el presente no nos resulta fácil, ¿qué 2 apoyos, anclajes tenemos? Sensaciones corporales y la respiración. ¿Vale? Y ese es el primer ejercicio. Entonces, la primera estrategia es, si somos muy dispersos, eso es una cosa personal de cada uno, si somos muy dispersos, tenemos que hacer mucho trabajo de concentración. Entonces, nuestra práctica consiste en trabajar el escáner corporal, trabajar la conciencia de la respiración y aprender a experimentar ese estado de quietud interna, de felicidad, de serena lucidez, que tiene que ver con una palabra muy importante en meditación, que se llama ecuanimidad. La ecuanimidad es la mente no reactiva. ¿Qué es la mente no reactiva? Vamos a utilizar ya esto, también palabras de Krishnamurti. Es el arte de observar y el arte de escuchar. Vamos a diferenciar entre observar
la mente y mirar y ver. Si vais al diccionario, mirar no es lo mismo mirar y ver que observar. ¿Qué diferencia hay? Que en el mirar y el ver es una cuestión más sensorial de los sentidos y observar es prestar atención. ¿Vale? Entonces nosotros vamos a aprender a prestar atención, ya empieza ahí la palabra consciencia, el ser consciente de lo que sucede en nosotros mismos, y lo primero es que nos damos cuenta que como somos muy dispersos, no conseguimos concentrarnos en el momento presente, que es la realidad, utilizamos herramientas o estrategias para serenar la mente. Sí, básicamente y fisiológicamente la respiración siempre produce un efecto de relajación, o sea que iban bien encaminados los budistas también, porque se daban cuenta que utilizar la respiración como el aliento de la vida es conexión con la vida, pero también tiene un efecto reflejo sobre el sistema nervioso autónomo que favorece la quietud. ¿Vale? Y el cuerpo pues hace lo mismo, ¿no? Para concentrar la mente en el cuerpo hace que la dispersión se vaya diluyendo. ¿De acuerdo? Entonces, primero, samatha, que es lo típico, la gente conoce el argot de la meditación, concentrar la mente. Primera estrategia con los pensamientos. ¿Qué significa? Que si yo quiero observar la mente, ¿vale? Si yo quiero estar en el momento presente o quiero aprender a concentrar la mente y decido que voy a observar la respiración o voy a observar el cuerpo, los demás pensamientos no tienen cabida. Entonces, cada vez que yo me doy cuenta de que la mente se va de la respiración o se va del cuerpo, me doy cuenta de manera amable, soy consciente y la vuelvo a llevar o a la respiración o a las sensaciones corporales. Esto de manera progresiva, como el que entrena en el gimnasio, hace que al final, igual que desarrollas el músculo, desarrolles la capacidad de concentrar del cerebro. Primera herramienta. ¿Vale? Así, toda la cantidad de pensamientos involuntarios que generalmente están por ahí dándonos vueltas, que nos generan un drenaje de energía muy importante, que nos hacen infelices, que nos hacen estar con ansiedad o con tristeza, si los vas dejando ir, los aprendes a dejarlos ir, ya tenemos una esfera de, como decía William James, de tomar posesión de la propia mente. En realidad lo que hacemos con la meditación, recordáis, queremos ser los señores de la mente, tomar posesión de nuestra propia mente. No que la mente nos dirija, sino queremos utilizar la mente y dirigirla a nosotros. ¿Vale? Primera estrategia. Segunda estrategia, que es la que vamos a hacer hoy. Vamos a mezclar. Yo generalmente siempre la mezclo, ¿no? Pero que sepamos lo que estamos haciendo. Primera estrategia, cuando nos veamos muy difusos, muy dispersos, muy fuera de nosotros mismos, utilizamos el cuerpo y la respiración. Y nuestra práctica ese día va a estar más encaminada hacia esa estrategia, ¿vale? Para de alguna forma diluir esos pensamientos intrusivos, involuntarios, que nos generan tanto sufrimiento, ¿vale? ¿Cuál es la otra estrategia? La otra estrategia es, podríamos decir, en el argot budista, es aprender a observar a la mente. En el argot científico de mindfulness es atención de campo abierto. En el argot o en la forma de hablar de muchos filósofos es la conciencia sin elección. Conciencia sin elección, conciencia sin preferencia, meditación de campo abierto, conciencia ampliada. Hay muchas formas de decir lo que los budistas decían, aprender a observar a la mente. Decían cita corazón, ¿no? O sea, cita es aprender esa mente emocional, ¿no? Entonces, previamente los budistas decían que para poder observar a cita, tú tendrías que hacer samatha, tendrías que estabilizar a la mente. Entonces, nosotros, en nuestro argot del siglo XXI, decimos eso. Primero, utilizamos la atención focalizada, concentramos la mente, estabilizamos la lente de la percepción, porque queremos ir a eso que realmente es el grano gordo, que es qué es lo que hay aquí dentro, en la cajita esta de aquí dentro, o sea, que nos produce tanto sufrimiento, ¿no? O sea, ¿qué es lo que va por ahí danzando continuamente? Toda esa rumiación depresiva, todos esos pensamientos que nos generan apego, atadura, aferramiento, que no podemos soltar. O sea, ¿cómo podemos, de manera eficiente y lúcida, observar nuestra propia mente para así conseguir algo que antiguamente se llamaba la liberación del sufrimiento? Nos hemos dado cuenta que la mayoría del sufrimiento, que no es el dolor, acordado esa diferencia, del dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional,
El sufrimiento es la carga que nosotros le añadimos al dolor, a la situación de la realidad. Entonces nosotros sobre el dolor y sobre lo inevitable tenemos poco que hacer, pero tenemos mucho que hacer sobre el sufrimiento psicológico, que es la carga que añadimos a lo que sucede. ¿De acuerdo? Entonces, como estamos siempre hipertrofiando todo lo que nos sucede, y generalmente sabéis que la mente tiene esa disfunción de ver siempre lo negativo, generalmente qué poco es los pensamientos rumiantes positivos. Generalmente los pensamientos rumiantes son o negativos, o aflictivos, o depresivos. ¿Vale? Entonces, lo que queremos es enfocar esa luz de minero de la consciencia y observar nuestra propia mente, y en primer lugar lo que vamos a ver es que la mayoría de las cosas que van por ahí son pensamientos. De la suma de muchos pensamientos se van generando otros contenidos mentales que son las emociones, los sentimientos, las imágenes, el ego, todo eso lo iremos viendo. Hoy vamos de manera general o de manera genérica a darnos cuenta de que en nuestro interior está en ebullición constante de pensamientos y que los pensamientos están ahí de manera incontrolada y la mayoría de las veces de manera involuntaria. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso es lo que nos sucede? ¿Vale? Entonces, vamos a intentar, como hemos dicho, a utilizar alguna serie de herramientas o estrategias para armonizar, equilibrar todo ese proceso del pensamiento. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vamos a hablar un poco de la meditación anterior. Hablamos de lo que es la consciencia en genérico. ¿Por qué hicimos eso? Porque lo que tenemos que darnos cuenta es ver bien el escenario donde estamos. Y lo que queremos transmitir es que tenemos una capacidad consciente como un espacio ilimitado en el cual surgen muchos contenidos. ¿De acuerdo? Y que nosotros nos hemos identificado con los contenidos, pero en realidad, aparte de esos contenidos, hay otra cosa que ya hemos experimentado previamente. Y que la podemos ver como un espacio donde surge cualquier cosa, ¿vale? Que ese espacio ilimitado no cambia y está ahí, y lo que va cambiando son los contenidos, porque cada vez vamos saltando de un pensamiento a otro, como un mono, ¿vale? Por tanto, los pensamientos, los contenidos, las emociones cambian, y lo único que permanece es ese marco que es la consciencia, que es el darse cuenta. ¿De acuerdo? Y otra metáfora es el de la luz. La capacidad de darnos cuenta de que todo eso surge en ese espacio ilimitado también es la consciencia. ¿Vale? Entonces, existe un marco como un escenario donde están los personajes, ¿vale? Y nosotros nos pensábamos que solo habían personajes en el teatro, pero lo más importante es que si no hubiera un escenario, pues no se podría reproducir la obra de teatro. ¿Vale? Entonces, nos situamos de manera un poquito diferente y entonces primero hemos visto que hay un escenario maravilloso. Y se abre el telón y empiezan a salir los personajes. Entonces estamos en esa dinámica. ¿De acuerdo? Entonces, quiero que lo veamos de esa perspectiva. Ya hemos experimentado el espacio, que en ese espacio del pensamiento, de la consciencia, caben todos los personajes y que además existe esa luz el que enfoca al escenario, ¿verdad? Que es esa luz que hace que los personajes se puedan ver, porque si no existe esa luz, o también esa metáfora de la consciencia, si estuviera todo en negro, no podría haber esa representación. ¿De acuerdo? Entonces, es un poco la estrategia que seguimos. Primero, mostramos el escenario, que en ese escenario caben todas las cosas. Es un proceso de separarnos, ¿vale? Como estamos tan identificados con los personajes, con los contenidos, si eso lo enmarcamos en un escenario amplio y con una capacidad de verlo que le da existencia, no sé si os parece que eso le da menos importancia a los personajes o a los contenidos. Vemos a esos contenidos con una cierta distancia. Y eso es lo que queremos hacer a través de la observación. La observación no es, como os he dicho antes, mirar o ver, sino es prestar atención. Y entonces estamos observando la mente, que es prestando atención a la mente. ¿Vale? ¿Alguna duda sobre esto? Creo que he dicho lo que tenía que decir. Entonces, ¿cuál es la actitud hacia esos pensamientos que van a empezar a surgir? Nosotros en la primera fase simplemente concentramos la mente, dejando a un lado todos los pensamientos innecesarios para observar la respiración del cuerpo, pero en la segunda fase, como queremos observar y saber qué es lo que hay en la mente, dejamos paso a los pensamientos. O sea, hay veces que cuando uno se concentra mucho, cuando uno es consciente de los pensamientos,
se van diluyendo por sí, eso ya lo veremos más adelante. Pero ahora en la práctica, para dar paso a los pensamientos después de la concentración, haceros esa pregunta: ¿qué hay en mi mente ahora en este momento? En este momento o en este periodo de mi vida. ¿Qué estoy rumiando? ¿Sabes? Para dejarle paso a que eso se exprese. Pero acordaros que lo estamos expresando, lo estamos viendo o lo estamos dejando entrar de manera receptiva dentro de ese marco que es el escenario. ¿Eh? Por tanto, lo vemos a la distancia, ¿vale? Y entonces, como un escenario, como una obra de teatro, nuestra actitud es de verlo como que desfilan los personajes. Entonces, tú ni te implicas con ellos, ni reaccionas. Claro, cuando tú, por ejemplo, vas al teatro, no le saltas ahí al teatro, no reaccionas ante la acción de los personajes. ¿Entendéis? Esa es la perspectiva, o esa es la actitud que tenemos con los contenidos mentales. Los vemos dentro de un escenario con gran lucidez, porque el señor del teatro es muy eficiente y enfoca muy bien a los personajes. Nosotros nos sentamos a ver y los vemos desfilar. Entonces, no nos resistimos porque hemos venido al teatro y hemos pagado la entrada y queremos ver la obra de teatro, ¿vale? Pero no nos rendimos, no reaccionamos ante ellos de manera emocional y saltamos, ¿no? O sea, tenemos una actitud ecuánime, no reactiva, no nos resistimos, pero no nos rendimos ante esa situación, ¿vale? La actitud la tenemos clara. Yo creo que, además, generalmente soy personas que llevan mucho tiempo meditando y entendéis. Simplemente lo vuelvo a refrescar para enmarcarnos en la práctica de ello. O sea que, no, como decía este amigo mío, no nos resistimos, damos entrada a los pensamientos, porque nosotros hemos invitado, hemos dicho qué hay en nuestra mente, qué problemas tengo a nivel mental, qué pensamientos me hacen sufrir, voy a evocarlos, voy a dejarlos que entren en el escenario con esa iluminación de la conciencia y vamos a ver qué vienen a decirnos, ¿vale? Les dejamos expresarse, pero no los favorecemos, no nos implicamos, ¿vale? Y por último, después de que desfilen, ¿vale? Os daréis cuenta que hay un pensamiento o un contenido mental que de alguna forma os engancha. Va a haber alguno porque es el que está produciendo en este momento sufrimiento psicológico. Entonces, lo importante es no solamente daros cuenta qué contenidos mentales están ahí rumiando en nuestra mente continuamente, sino cómo nos relacionamos con ese contenido. Es decir, cuál es la atadura, cuál es el apego por el cual ese pensamiento nos genera sufrimiento. ¿Qué es lo que nos está dando ese pensamiento para que nosotros vayamos detrás de él de manera inconsciente e involuntaria? ¿Me expreso bien? ¿Me intento explicarme? ¿Vale? Entonces, vamos a ver eso. ¿Qué es lo que hay en la mente y qué es lo que genera ese pensamiento en nosotros para identificarnos con él y hacernos sufrir? Entonces, si lo observamos, vamos a confiar en que esa energía de observación nos vaya de alguna forma iluminando y nos vaya aportando algún tipo de respuesta. Estamos dando espacio y luz entre el estímulo para encontrar una respuesta que nos libere del sufrimiento. Es un poco el contexto. ¿Y si nos engancha? Vale. ¿Y somos conscientes de que nos hemos enganchado? Nada más que seas consciente, ya verás cómo te vas a desenganchar. O sea, no me paso la respiración para... Si estamos hablando de un pensamiento o de una emoción muy fuerte y necesitas una ayuda para retomar, siempre va a tener la respiración del cuerpo como anclaje para concentrar la mente, ¿vale? Puede pasar, ¿eh? Hay pensamientos y sobre todo emociones muy fuertes que simplemente con ese acto de ser consciente, esa luz no es suficientemente fuerte, necesitamos una dinámica complementaria para acelerar la mente, porque puede producirse un efecto emocional fuerte. Pero generalmente, si el estímulo no ha sido muy fuerte y tenemos cierta experiencia, os daréis cuenta que nada más que os deis cuenta de que estáis pensando, ese pensamiento se va a diluir. El hecho de ser consciente de ese pensamiento hace que el pensamiento se disuelva. Es una cosa graciosa e interesante, pero así como sucede. Entonces, simplemente verás como en cuanto hay algo que de alguna forma se ha enganchado contigo, si te das cuenta, si consigues darte cuenta que te has enganchado y no lo has dejado pasar, el propio hecho de darte cuenta va a hacer que eso se vaya disolviendo. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer la práctica, vamos a hacer una práctica de concentración básica con el cuerpo, como hacemos habitualmente.
utilizaremos la respiración y luego vamos a hacer una práctica de conciencia sin elección o meditación de campo abierto, en el cual la pregunta es ¿qué existe en mi mente en este momento de mi vida? No tiene que ser, a lo mejor puede ser en este momento, que hayamos venido con un problema arrastrando a la práctica, o simplemente en los últimos días hay algo en nuestro interior que está en ebullición y genera una serie de pensamientos que nos producen sufrimiento. Entonces, queremos trabajar con esos pensamientos y vamos a ver si esa observación individual y del grupo nos permiten obtener cierta lucidez o ciertas respuestas a ese sufrimiento o a esa identificación con el sufrimiento. ¿De acuerdo? Vale, pues todo se ha entendido bien aquí también, ¿no? La práctica lo tenemos claro lo que vamos a hacer. Vale, pues vamos allá. Pues ahora lo que vamos a hacer es que para separar